El equipo 10 está conformado por Hernández Vázquez José de Jesús, López Flores Ricardo y Rodríguez Contreras Omar. Corriente alterna. Es el tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará es en forma senoidal, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. Valor RMS. Consiste en designar el valor de una corriente rigurosamente constante que al circular sobre un resistor produciría los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. En otras palabras, el valor RMS es el valor del voltaje o corriente en corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. Desfasamiento de ondas, fase y diferencia de fase. El concepto de fase no se suele utilizar de forma absoluta, sino que se emplea para describir la diferencia de fase o el desfase que existe entre dos ondas de tensión o de corriente. Dos ondas que se encuentran en fase alcanzan su valor máximo al mismo tiempo y pasan por cero también a la vez. Si están desfasadas, no alcanzan el valor máximo o no pasan por la línea del cero al mismo tiempo. La diferencia de fase mide en qué están desfasadas las dos ondas. Normalmente se expresa como un ángulo en grados entre 0 y 360 grados, que representa una división de un ciclo completo. Por lo tanto, 90 grados equivale a un cuarto de ciclo, 180 grados a un medio de ciclo y así sucesivamente. El desfase entre dos ondas es la parte de un ciclo o el ángulo que existe entre puntos análogos o correspondientes de las dos ondas, por ejemplo, cuando pasan por cero o cuando alcanzan sus valores máximos. Las curvas de Lissajous fueron descubiertas por el físico francés Julio Antoine Lissajous. Lissajous estaba interesado en poder visualizar las vibraciones. Estudió las vibraciones transversales de las láminas elásticas y la composición de varios movimientos vibratorios por un procedimiento óptico. Las curvas denominadas figuras de Lissajous son las trayectorias seguidas por una partícula que oscila simultáneamente en dos direcciones perpendiculares entre sí. En general, son distintas la amplitud y la frecuencia en ambas direcciones y entre las dos oscilaciones puede haber una diferencia de fase arbitraria. Fueron utilizadas para determinar las frecuencias de sonidos o de señales de radio. Estas curvas permiten el estudio de los movimientos vibratorios y, particularmente, la comparación de los sonidos dados por dos instrumentos. Estas cuatro imágenes representan curvas de Lissajous con señales desfasadas a 30 grados, a 90, a 110 y a 180 grados. Antes de comenzar con la explicación de esta práctica, cabe mencionar de que nuestro transformador no generaba los 12 volts de tensión ni los 24 volts de tensión que eran necesarios para esta práctica. Nuestro transformador solo generaba 9 volts de tensión y 20 volts de tensión. Comenzamos con la práctica conectando el primer circuito, el cual consistía solamente con el transformador y las puntas del osciloscopio. Primero se conecta la entrada del transformador y conectarlo directamente a la clavija de 127 volts de corriente alterna. Segundo se conecta la entrada de las puntas del osciloscopio al osciloscopio y dejarlo fijo. Y por último se conectaron las puntas a la salida del transformador a 12 volts de corriente alterna, los cuales se consiguen conectando la salida roja y la salida amarilla. Después de conseguir los datos necesarios, se conecta al mismo circuito a 24 volts de corriente alterna, lo cual se logra conectando las dos puntas rojas. Con los datos obtenidos del primer experimento, podemos usar las fórmulas siguientes y completar la siguiente tabla. En el segundo experimento se utilizó otro circuito utilizando el capacitor y la resistencia de cerámica de 330 ohms conectándolo con el transformador en serie, como muestra la siguiente imagen.
Después de conectarse se nos pidió medir la tensión que se encuentra en el capacitor y en la resistencia, la cual medimos con el multímetro. Al final se conectaron unas pinzas para osciloscopio con atenuación igual que en el primer circuito, y a diferencia de ese circuito, en este circuito se colocaron otras puntas para osciloscopio, pero esta vez se colocaron en el capacitor para así observar en el osciloscopio las dos ondas. Ya con los datos obtenidos, se podrán obtener los datos de tensión-tiempo y de la curva del ISAYU, que por cierto pudimos observar en el osciloscopio al conectarlo de cierto modo. Los datos al final se colocaron en la siguiente tabla. Como conclusión, se pudo observar durante la práctica que en este circuito la ley de Kirchhoff solo se cumple haciendo la suma de vectores. De igual manera, se tiene que resaltar la inducción que se nos dio con el equipo del osciloscopio, ya que es una herramienta que será de uso constante en nuestra profesión y con la cual se obtuvieron los valores tanto numéricos como gráficos de nuestra práctica, como lo fueron el desfasamiento del capacitor con respecto al voltaje inducido, como se había mencionado en clase.